Devocional del día con el apóstol Raúl Ávila. Precioso día, hermoso día, lunes 2 de agosto de este año 2021, en mi casa, en mi cuartel de gloria, en Caracas, Venezuela. Estoy aquí, en una mañana gloriosa donde ya mis amigos de México, Esteban y Alejandra, viajaron temprano a la hora que este devocional está llegando a sus manos. Han sido días extraordinarios. Dentro de 3 días ya estaré viajando a los Estados Unidos para estar en diferentes ciudades ministrando en ministerios y en iglesias muy especiales. El profeta Jeremías expresó lo siguiente en su libro, en el capítulo 31, versículo 25: porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. En esto me desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Hice un libro en el año 1998 inspirado en las frases de Martin Luther King, Tengo un sueño, que luego fue ampliado en una nueva versión y se llamó Cuando el Padre te llama a soñar. Pero este libro lo tengo como un pequeño libro que me bendijo mucho, basado en las palabras también de Jeremías. En esto desperté y vi, y mi sueño me fue agradable. Porque el profeta Jeremías tuvo que predicar en un momento muy difícil para su nación. Israel, la nación que Jeremías amaba y a la que había dedicado su vida en un ministerio profético, no quería volverse al Señor. Continuamente le daban la espalda a Dios y por más que Dios les hablaba amorosamente, no querían entenderlo. Babilonia, el imperio más poderoso que había en ese tiempo y uno de los más fuertes que existió en la tierra, los invadiría. Y ante esta situación dijo Dios: yo los traeré a Babilonia y ellos dejarán de ser nación. Dios llegó a decirles a través de Jeremías: por 70 años ustedes estarán cautivos en la tierra de Babilonia. Jeremías fue mal interpretado por estas palabras que eran de parte de Dios. Lo acusaron, lo hirieron, lo difamaron, no lo entendieron por el tipo de mensaje que fue necesario darlo. En medio de palabras muy fuertes, Jeremías fue un hombre de fe con hermosas palabras de aliento y de esperanza para su pueblo, de tal manera que Jeremías fue un gran soñador. Él no quería para su pueblo el sufrimiento que estaban pasando en ese momento, circunstancias muy difíciles de mucha angustia. El capítulo 31 del libro de Jeremías es el relato de un sueño que él tiene. Él ve que el tiempo de la maldad, el tiempo triste de Israel pasaría y no sería más. Dice el verso 3 al 5 del capítulo 31, el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia, aún te edificaré y serás edificada, oh Virgen de Israel, todavía serás adornada con tus panderos y saldrás en alegres danzas, aún plantarás viñas en los montes de Samaria, plantarán los que plantan y disfrutarán de ellas. Y los versos 2 y 13 dicen: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien del Señor, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo y los consolaré y los alegraré de su dolor. Así que Jeremías tiene palabras acerca de la liberación futura de Israel, pero también en este sueño resalta la restauración de Israel. El verso 17 dice: lo que Dios les está diciendo es que hay esperanza para vuestro futuro, vuestros hijos van a volver otra vez a la tierra. Jeremías ve varias cosas hermosas que describe en los versos 23 y 24, y si usted lee hasta el verso 25, donde esto parece una palabra profética, pero en el verso 26 dice: en esto desperté y vi, y mi sueño me fue agradable.
Lo que Jeremías estaba teniendo era un sueño futuro que se transformaría en la realidad, porque Dios se lo había dado. Escribí todo esto en el año 88 y sigo leyendo de ese viejo libro que luego fue reeditado en Cuando el Padre te invita a soñar. Todos nosotros tenemos sueños de cosas bellas, de realizar cosas nobles en la vida. El sueño de una jovencita es poder estudiar, que aparezca su príncipe azul, casarse, formar un hogar, tener hijos, realizarse como mujer, como madre, como persona y como profesional. ¿Qué quiere el varón? Ser un buen líder en su grupo, crecer, que aparezca una bella dama, casarse, realizarse como persona, tener hijos, tener éxito. Todos nosotros tenemos impulsos creadores, deseos, sueños de ser alguien, de triunfar en la vida. Nadie piensa ser un malvado o un fracasado. Todos tenemos el impulso creador de ser nobles y de ayudar a nuestros semejantes. Todos tenemos el deseo, el sueño de ser útiles a los demás, de honrar a Dios y de servir a nuestros semejantes. ¿Por qué nuestros sueños no se hacen realidad? Nos preguntamos. Pablo dice en su carta a los romanos: yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Pablo dice: sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que quiero esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace esto o aquello, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el que no quiere, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de esta situación? Más gracias sean dadas a Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice que es esclavo del pecado, pero cuando conoce al Señor es libre. Tú nunca te darás cuenta de lo malo y perverso que puede ser hasta que trates de hacer lo bueno. El día que desees hacer lo bueno, descubrirás muchas cosas, muchas pasiones que tienes dentro de ti que nunca imaginaste que existían. Egoísmo, rencor, odio, pleitos, envidias, vanagloria. En una oportunidad, un predicador conoció la historia de un padre que maltrató a su pequeño hijo. Indignado, este predicador dijo: yo a ese hombre lo juzgaría y lo condenaría a la silla eléctrica. Y el Espíritu de Dios le dijo: tú harías lo mismo si no estuviera mi gracia en ti. Tenemos una naturaleza pecaminosa que solo el Señor puede libertar. La Biblia dice que el diablo vino a robar, matar y destruir. El diablo no tiene planes ni deseos sanos contigo. La meta del diablo es destruirte y avivar tu pecado. Santiago dice que la lengua es inflamada por el infierno y que nuestra lengua inflama el curso de nuestra creación, el curso de nuestra vida. Tienes un enemigo espiritual que sabe lo que tú quieres hacer, que sabe que tú quieres hacer el bien, pero no dejará que lo hagas y tratará de destruirte. Pero gracias sean dadas a Dios por el poderoso nombre de Jesucristo y su persona invocada en nosotros. Mi querido campeón, arranca esta semana con el pensamiento de que Dios te ha dado un sueño y lo verás hecho realidad. Te amo, mi campeón. Te amo, mi campeona. Amén.